Ya estamos entrando a la semana morazánica, ¿no? Entonces la próxima semana, pues, eh, como parte del cuidado también de la salud mental, pues que se desconecten un poquito y puedan hacer diferentes actividades ya un poco más personales, ¿no? Lo que el día de hoy vamos a hacer es un taller, eh, quizás por el tiempo y quizás por la diversidad temática, entonces lo que vamos a ver son algunas generalidades de los programas, ¿no? Como yo les he comentado, así como en otras asignaturas, por ejemplo, yo siempre les he dicho, ¿no? Que lo importante es saber la técnica de pescar, ¿no? Pero ya cada quien va a ir a pescar el pez con sus diferentes características, ¿no? Entonces, un poco lo que vamos a hacer hoy es justo eso. Es ver, yo inicialmente les había dicho Factor, que es uno de los programas que vamos a ver, pero después me quedé pensando sobre la utilidad de incluir un software que sea como más versátil, por así decirlo, o que tenga otras funciones más allá de lo que tiene que ver con la parte de análisis factorial. Entonces, en eso, que tenga otras funciones más allá del análisis factorial, pues hay varios software, ¿no? Siempre he dicho y siempre lo voy a defender, el software estado del arte es R, ¿no? Posiblemente sea el que más demanda porque también demanda conocimiento de programación, pero ese es el programa que a nivel mundial se considera como el más conceptuado, ¿no? Sin embargo, hay otros software que también son bastante útiles para las características de diferentes análisis, ¿no? Y uno de esos es uno que se llama JASP, JASP, ¿no? Que fue el correo que les envié el día de ayer por la tarde para que lo descargaran también, ¿no? Entonces, en lo que vamos a hacer hoy es básicamente con esos dos software, ¿no? Inclusive, yo pienso que como JASP es un software que da como más funciones y más características, entonces eh, pienso que puede ser funcional hasta para investigaciones que no necesariamente tengan que ver con psicometría per se, ¿no? Sino que con todo tipo de investigación desde el punto de vista cuantitativo. Entonces, eso solo para dar ahí una breve introducción. La idea de hoy es que, bueno, estemos estamos comenzando a las 8:45, creo que comenzamos hasta como a las 11 minutos posiblemente. Entonces, bueno, eso así de forma general, ¿no? El día de hoy, pues también nos van a acompañar, además de los maestrantes que están en el curso matriculados, ¿no? Investigadores del CITES, ¿no? Investigadores junior, que tenemos a Jonathan, está por ejemplo, y asumo que se van a conectar algunos también, ¿no? Pero bueno, veo que también está Katy, una bienvenida Katy, ya que está por estos lados. Y eso, ¿no? Entonces, de forma general, esa va a ser la estructura del día de hoy, ¿no? Operativamente, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues yo sí voy a hacer una presentación inicial, quizás de algunos conceptos, solo para desempolvar algunas conceptualizaciones en la parte de validez estructural, ¿no? Que es uno de los análisis que, si no es que todos, la mayoría de los maestrantes van a estar haciendo. Entonces, yo voy a hacer una presentación bastante breve y después nos vamos a ir a los programas, ¿no? Em, Tal vez me gustaría solicitar, y aquí aleatoriamente voy a decir un nombre, ¿no? Marta, ¿me escucha Marta? Marta, Sí, doctor, lo escucho. Lo que pasa es que estoy teniendo problemas con mi conexión. ok. Vea, para tomarlo como ejemplo y como referencia, si usted me puede enviar su base de datos para que sobre esa yo esté haciendo las explicaciones, ¿no? O sea, porque yo pensé, yo puedo colocar una base de datos mía, y sí, pero pienso que también puede ser útil el tomar una de las bases de datos de ustedes, ¿no? Entonces, se me la envía a mi correo, Marta, mientras continúo con la presentación como tal, ¿no? Sí, doctor. Listo. Entonces, aquí le voy a comenzar a proyectar, solo Liclina, si me da chance aquí para compartir pantalla. Ya, listo, entonces, gracias. Eh,
están viendo la presentación, solo denme un toque y una manito o algo. Sí, doctor. Listo. Bien. Entonces, vean. em, eh, el marco de este taller es el espacio que se llama taller de tesis, ¿no? Entonces, taller de tesis, especialmente para los maestrantes, ¿no? Y como siempre lo hemos comentado, es un espacio donde no, no aprendemos o no se estudia nuevo conocimiento psicométrico como tal, ¿no? O sea, la naturaleza de la asignatura, del espacio de aprendizaje no es eso. La naturaleza es tomar todo lo que se ha ido acumulando en otras clases de la maestría, hacer un paquete completo de eso y poder aplicarlo al desarrollo de sus tesis, ¿no? Entonces, esto que estamos haciendo hoy sí es un extra en el esquema de taller de tesis, ¿no? Pero ¿por qué lo estamos haciendo? Porque con los maestrantes en estos 2 meses ya que hemos estado, pues sí, han surgido bastantes dudas sobre el tema de los análisis y todo eso. Entonces quizás este puede ser un espacio bastante propicio para conversar algunas cosas que tienen que ver eh, con este tópico, ¿no? Que es la validez estructural es el tema de la validez estructural de los instrumentos. Cuando nosotros hablamos de validez, y solo para colocarnos todos en la misma línea, eh, ¿qué es validez? Vamos a partir del concepto de validez, ¿no? Y quizás aquí un maestrante, pues nos pueda dar una definición bien precisa sobre lo que es validez. Mirtia, Julio, Henry, Marta, Katy, ¿qué es validez? Julio, ¿qué es validez? ¿Me escuchan? Sí, Julio. Ok, sí, en validez es todo esto que indica lo que un instrumento está midiendo lo que se quiera medir. Ok, ese es el Así, concepto. Bien. decir de forma sencilla. Sí, y ese concepto sencillo es el más adecuado, no es la capacidad o la fuerza que un instrumento realmente está midiendo lo que teóricamente dice que va a medir, ¿no? Entonces, si yo tengo un instrumento de ansiedad, entonces los ítems realmente tienen que medir ansiedad, ¿no? Si yo tengo un instrumento de orientación vocacional, entonces los ítems deben de medir realmente ese constructo, ¿no? Entonces, bien, estamos bien. Cuando nosotros hablamos de validez, y esto es algo que lo vamos a ver de forma bastante general un poquito más adelante, hay diferentes evidencias de validez, ¿no? El foco de esta parte de la presentación es el tema de validez estructural de instrumentos, ¿no? Entonces, para hacer análisis de validez estructural de instrumentos, entonces la técnica estadística que se usa es esta, el análisis factorial, ¿no? Esta es la técnica eh, más utilizada para hacer el tema de validez estructural. Hay otras técnicas, definitivamente, ¿no? Pero esa es una que se estila utilizar de forma bastante frecuente, ¿no? Solo para no perder un poquito también la conexión entre dónde están estos análisis ubicados en el esquema de sus procesos de investigación. Todos aquí, en función de sus diferentes temas, tienen un planteamiento del problema estructurado, ¿no? Entonces, hay un planteamiento del problema, que dentro de este planteamiento hay unos objetivos que se tienen que responder, hay un marco teórico y contextual que lo podríamos sintetizar como el estado del arte. Entonces, hay un esquema metodológico, ¿no? O sea, en quiénes ustedes aplicaron, eh, los instrumentos que aplicaron, cómo lo hicieron. Entonces, cayendo a esta parte que tiene que ver con resultados, uno de los objetivos, y como lo dice aquí, ¿no? Uno de los objetivos usualmente planteados en las tesis de las áreas de psicometría y de evaluación está relacionado con analizar la validez estructural de instrumentos. Entonces, muchos, si no es que todos los de acá, tienen un objetivo que dice analizar la validez estructural del instrumento tal, analizar la confiabilidad, que ese es otro aspecto del instrumento tal, ¿no? Entonces, este tipo de análisis requiere de conocimientos tanto teóricos como metodológicos, ¿no? Para conducir estudios que evalúen ese tipo de validez, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es como
como tener la materia prima un poquito más organizada, porque la materia prima per se es la base de datos, ¿no? Pero tener una estructura un poquito más esquematizada, por así decirlo, sobre cómo sintetizar esa base de datos que ustedes tienen para responder ese objetivo que tiene que ver, en este caso, con la validez estructural. Y eso está vinculado con los resultados. Y luego, posteriormente, se tiene que discutir todo esto, ¿no? Este esquemito ustedes, en muchos espacios, ustedes me han visto que yo lo presento, pero es que siempre me gusta presentarlo porque estos análisis, aunque pueden ser muy técnicos en algún punto y muy matemáticos, por así decir, muy numéricos, no son numéricos aislados, ¿no? O sea, están enmarcados en un esquema de investigación, ¿no? Donde eso numérico solo es una parte de la fórmula, ¿no? Pero hay otros aspectos metodológicos, de planteamiento del problema que también tienen un peso importante, ¿sí? Entonces, solo para tener ahí ese esquemita en cuanto a ello, ¿no? Bien, entonces, de nuevo, haciendo un repaso y como decía, como tenemos también estudiantes de pregrado, que pues ellos no están en la obligación de saber eso, aunque yo sé que por ser investigadores del CITES ya tienen bastante conocimiento, pero entonces vamos a hacer una revisión general sobre algunas evidencias de validez, ¿no? Existe un libro que es el de la APA, Standards for Educational and Psychological Testing, que es un libro donde se plantean como, es como la Biblia de la validación de instrumentos desde la óptica de la APA, ¿no? Que pueden haber otros documentos de referencia, de hecho los hay, pero Standards es uno de los más comúnmente citados, ¿no? Entonces, el número de citaciones hace que se vuelva una referencia obligada a estudiar, ¿no? Como tal. Entonces, en ese documento se habla sobre diferentes evidencias de validez, ¿no? Y algunas de las que se hablan, que las vamos a sintetizar acá, es sobre la validez de contenido, que la validez de contenido es, bueno, esta es una pregunta que le voy a lanzar también a los maestrantes. ¿Qué es validez de contenido? Mirtia, ¿qué es validez de contenido? La validez de buenos días, la validez de contenido, pues se refiere a que la prueba o los sitios que conforman la prueba realmente midan lo que queremos medir. O sea, no estemos preguntando cosas que no tienen nada que ver con nuestro constructo. ¿Y cómo se logra esa validez de contenido? ¿Quiénes son los actores clave? Pues los participantes, eh, el proceso que seguí yo, pues la validez de contenido la obtuve a través de una aplicación de esa los participantes a una muestra que, ay Dios, a una muestra que representaba la muestra total que yo iba a obtener y lo hice a través del criterio de los jueces. Exactamente, ¿no? Pues los actores clave son los últimos que comentó ahí, ¿no? Los jueces. En la validez de contenido, como está comentando Mirtia, está correcta la definición, ¿no? Pero el actor clave ahí, o sea, el protagónico, son los jueces o los especialistas, ¿no? Porque usted puede diseñar una prueba del constructo que ustedes quieran, ¿no? Vamos a poner percepciones ante la inteligencia artificial. Entonces, ese es el constructo que ustedes tienen. Entonces, para diseñar ítems, esos ítems deben de pasar por un tipo de, de verificación si el contenido está correcto, ¿no? Y ahí es donde entran, y es por eso que está aquí la imagen de los jueces o especialistas, ¿no? Entonces, esta puede ser una etapa cuantitativa, pero también tiene muchos elementos cualitativos, ¿no se acuerdan? Y eso es para los mestrantes, cuando en su momento yo les decía, ¿no? Que el tener esa verbalización de los jueces sobre las características del ítem, que digan, no, yo creo que no está tan bien redactado, yo creo que no está tan bien entendible, eso también es rico. Entonces, en la validez de contenido está fuerte ese
componente de los especialistas y los jueces. Ujú. Luego está una siguiente evidencia de validez. De hecho, estas dos, la validez estructural y el análisis de ítems, según estándares, están bien amarrados, ¿no? Entonces, la validez estructural es, como su nombre lo indica, es pensar en la estructura del instrumento, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos desarrollando instrumentos, tenemos lo que se conoce como las variables latentes, que son las que no vemos, ¿verdad? O sea, pues yo no veo la ansiedad, yo no veo la depresión, yo no veo la orientación vocacional caminando, yo no veo eso, ¿no? Lo que sí puedo observar por medio de las respuestas de las personas son los ítems. Entonces, la validez estructural es la lógica de esas variables latentes, de eso que yo no veo, con los ítems que se pueden llamar de variables observables o de variables manifiestas, ¿no? Entonces, ustedes van a ver eh, que hay muchas formas de representar eso, ¿no? Pero las más comunes son estos tipos de esquemitas. Por ejemplo, acá, este de acá, este que estoy señalando, es un modelo unidimensional. ¿Qué significa eso? Que hay una sola variable latente, ¿no? Entonces aquí es eh, eh, algo que tiene que ver con la salud, ¿no? Con el conocimiento de salud virtual, por así decirlo, ¿no? Entonces, esta es una variable que está conformada por el ítem 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Este modelo se llama unidimensional, ¿no? Está este modelito de acá, este segundo, que contrario a este, que solo hay una variable latente, siempre que yo diga variable latente, constructo o factor, es eso que yo no veo directamente, ¿no? Es eso que la teoría me dice que existe, pero para comprobar que existe o no, yo debo pues, de aplicar instrumentos y eso, ¿no? Entonces, en este modelo, como ustedes pueden ver, hay dos variables latentes, ¿no? Entonces está esta, que vamos a llamarle de factor 1, que está conformado por el ítem 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el factor 2, que está conformado por el ítem 6 y 7. Entonces, este es un modelo de dos factores correlacionados. Si ustedes se fijan aquí, también hay una línea que está correlacionando los dos factores, ¿no? Entonces, este es un siguiente ejemplo de lo que es el esquema de validez estructural, ¿no? Otro tipo de modelo, también de validez estructural, es este que tenemos acá, ¿no? Entonces, este es común, por ejemplo, y quizás aquí es una pregunta más para los del CITES que tienen como eso un poquito más fresco, ¿no? Ustedes se recuerdan las escalas de inteligencia Wishart, ¿no? El WISE, el WISC y todas esas, ¿no? Que se evalúan con diferentes subpruebas, pero al final obtenemos un CI total. Entonces, la lógica de las escalas Wechsler, de todas, y de muchas pruebas cognitivas principalmente, es un poco así, ¿no? O sea, que tenemos un factor G de inteligencia general, que usualmente es el CI, o sea, es un factor de primer orden, ¿sí? De segundo orden, perdón, este es el de segundo orden, y pues tenemos una serie de factores de primer orden acá. Entonces, esta es una estructura factorial compleja, ¿no? O sea, tenemos un constructo general, debajo de ese constructo hay algunos constructos un poquito más específicos, y dentro de estos constructos hay ítems, ¿verdad? Entonces, este es un modelo jerárquico. Este es unidimensional, este es bidimensional o de dos factores correlacionados, y este es un modelo jerárquico, ¿no? Todas estas Máster, son... Una, Hola, una Henry. pregunta, Máster. Disculpe, ¿Sí? una consulta. ¿Este último que está mencionando será igual al que podría sacar yo? Según el constructo es mío, es la discalculia. De ahí vienen los demás que hacia abajo, que es la comparación de números, comparación de arábigos, y todo, y de ahí viene la línea de ítems, Ujú. que cada uno de los subconjuntos da. ¿Será ese, me parece, el más obvio para la expresión de mi tesis? Esa es una buena pregunta, fíjense. Y pues la respuesta ahí no es tan de sí o no, es que todo va a depender de qué es lo que la teoría está diciendo. Ah, ok, ok. Como su prueba tiene una esencia cognitiva, o sea, es una prueba de factores cognitivos, ¿no? O sea, el tema de la discalculia pasa por la cognición humana, ¿no? Como tal. Entonces ahí
muy posiblemente la teoría sí nos diga que está ese factor G, que en este caso sería discalculia, y dentro de ese factor G hay todas esas subpruebas, vaya, pero que son factores, ¿no? Entonces, pero esto hay que testarlo, ¿me entienden? O sea, eso es, estas son las hipótesis en psicometría. En psicometría, uno no hace hipótesis como nos las enseñan bien al inicio de la carrera, ¿no? O sea, de que eh, la hipótesis nula es que las mujeres no presentan diferencias con los hombres en los puntajes de tal, ¿no? Eso está correcto, sí, totalmente, ¿no? Pero en este tipo de análisis que tienen que ver con validez de la estructura de un instrumento, la hipótesis es colocar una figura, es decir, mi hipótesis que yo quiero testar es si el instrumento del burnout en las amas de casa está compuesto por dos factores y cada uno de esos dos factores tiene estos y estos ítems. Yo tengo que testar si este modelito de acá o el modelito de Henry, por ejemplo, que está diciendo que posiblemente puede ser este, si se ajusta con los datos de él, ¿no? Entonces hay una palabrita, eso de ajuste, que es importante, ¿no? O sea, yo tengo toda la data, tengo mi base de datos, ¿no? Pero eso debe de calzar como un rompecabezas en ese modelito, ¿no? O sea, todos los ítems se deben de ir colocando en los factores específicos, en el factor general, para decir, bueno, eso es lo que yo coloqué como hipótesis, pero cuando lo comprobé o no, se mantuvo o no, ¿verdad? Entonces, estas son diferentes estructuras factoriales. Entonces, contestando, Henry, vamos a testar eso, ¿no? O sea, eso se va a colocar a prueba, ¿me entiendes? Puede que sí, puede que no, ¿verdad? Estas estructuras así, que son más complejas, si ustedes se fijan, esta es una estructura sencilla, esta ya va aumentando la complejidad y esta es una estructura compleja, ¿no? El desafío acá es que para identificar estas estructuras factoriales complejas se necesita un buen N, una buena muestra, ¿no? Porque si no, si su muestra es pequeñita, entonces lo más seguro que no se identifique, no porque el constructo latente no esté ahí, sino que por la poca cantidad de muestra, pues no es posible ver eso, ¿no? Entonces, eso es una señal de alerta, ¿y no? Estructuras factoriales complejas como la inteligencia. Y si ustedes son curiosos y si les interesa el tema de inteligencia y se van a buscar literatura sobre cómo se construyeron las escalas Wechsler y todos los antecedentes que están por detrás de ellos, son estudios casi que poblacionales, ¿no? O sea, son miles de muestras, miles y miles de muestras, ¿no? Que hicieron que se identificaran esas estructuras complejas, ¿no? Pero sí, Henry, entonces vamos a probarlo, ¿no? O sea, ahí la respuesta es esa. Vamos a probar si es este el modelo. Excelente. Gracias, Master. Listo. Y luego está, pues, otro tipo de evidencia también sobre la parte interna de una prueba, ¿no? Que es lo que son los análisis de los ítems, ¿verdad? O sea, ver si el ítem 1, 2, 3, cómo funciona, ¿no? Esta curva de acá, pues en psicometría, ustedes llevan una clase completa de esto, ¿no? Entonces, estas son, es una curva característica del ítem en el marco de la TRI, ¿no? De la teoría de respuesta al ítem, que lo que nos da son indicadores de dificultad del ítem, o sea, qué tan difícil o no es el ítem en el caso de una prueba de desempeño, y si estamos con una prueba de autorrelato o, o de autorreporte, en sí es qué tanta presencia de la variable tiene la persona, ¿no? Eso es lo que tiene que ver con dificultad. La discriminación es ese ítem que tanto discrimina a las personas que tienen una buena habilidad o un buen trazo latente, que ese es un nombre que se le da, o no, ¿verdad? Y también hay otro indicador que es el guessing, ¿no? Que es el de eh, el azar, ver si la persona está contestando realmente al azar cada uno de los instrumentos, pues cada uno de los ítems, ¿no? Perdón. Entonces, esto, de nuevo, solo para hacer una revisión ahí bien general sobre estas evidencias de validez interna, ¿no? Ojo. Luego, bueno, siempre con esto de lo que tiene que ver con las evidencias de validez interna y centrándonos ya un poquito más en la validez estructural, estos son los 4 elementos que nos da la validez estructural, ¿no? Uno, un análisis empírico de los ítems, o sea, ver
cuál de los 60 ítems que yo tengo en mi prueba, y mucho más cuando están construyendo pruebas, o sea que estamos colocando realmente en experimentos si el instrumento funciona o no. Y aunque uno quiere que funcione, porque yo creo que nadie diseña un instrumento pensando que no va a funcionar, eso no existe, porque por la inversión de tiempo, dinero, esfuerzo y eso, pero pues hay que testar si los ítems que yo tengo realmente funcionan o no, ¿verdad? O sea, si el ítem 5 de mi prueba eh, de discalculia está realmente midiendo el constructo que hice medir. Evaluar los rasgos latentes de una prueba. Siempre que ustedes me escuchen mencionar, como les decía antes, ¿no? Rasgo latente, factor, dimensión, estoy usándolos como sinónimos. Entonces, hasta lo pueden escribir ahí, ¿no? O sea, por si en algunas ocasiones yo uso factor o en otras uso como dimensión o rasgo latente, ¿no? Son sinónimos. Luego, pues analizar la estructura de las subescalas, justo lo que nos estaba comentando Henry, ¿no? En la prueba de él, pues hay varias subescalas, ¿no? Cada subescala debería de evaluar un grupito de ítems, pero entre ellas también deberían de correlacionarse, ¿no? O sea, es como eh, que Mirti esté evaluando una cosa, Henry esté evaluando otra cosa, Jonathan esté evaluando otra cosa, pero al final lo que cada uno de ellos esté evaluando debe tener algo en común, ¿verdad? O sea, algo que diga que hay una correlación, ¿verdad? O sea, que hay, en términos técnicos, una varianza compartida, ¿no? O sea, lo que está haciendo Mirti influye en lo que está haciendo Henry, lo que está haciendo Henry influye en algo en lo que está haciendo Jonathan, ¿no? Eso es covarianza o varianza compartida, ¿no? Y luego, bueno, ofrece datos sobre qué es lo que les estaba comentando, sobre la estructura de correlaciones de los ítems que evalúan el mismo constructo, ¿no? Bien, de nuevo, otro ejemplo, solo para irnos claros con los ejemplos antes de entrar a la parte práctica, no en los softwares. Este es otro ejemplo de una estructura factorial, ¿no? Si ustedes se fijan aquí, hay una variable latente que se llama habilidad verbal, ¿no? Hay otra que se llama habilidad matemática, ¿no? Dentro de habilidad verbal hay ciertas medidas o ciertos ítems que tienen que ver con el razonamiento verbal, con el vocabulario, por ejemplo, ¿no? Y dentro de la habilidad matemática hay unos que tienen que ver con habilidades de aritmética y con razonamiento numérico. Y si ustedes se fijan, este razonamiento numérico, este que estoy marcando acá, es explicado tanto por algo de verbal como por algo de matemática, ¿no? Esto eh, ¿cómo se decide pues cuál variable explica qué, ¿no? La teoría, ¿entienden? Ahí es donde uno, y los psicómetras y los que se dedican a hacer evaluaciones, por ejemplo, no solamente deben de saber técnicamente cómo hacer esto, ¿no? Sino que todo esto debe estar teóricamente fundamentado, ¿no? Si no está teóricamente fundamentado, están haciendo cualquier cosa menos investigación, ¿verdad? Entonces ahí es donde la teoría, las revisiones, si están haciendo, por ejemplo, la validez de un instrumento que ya se aplicó en otros constructos, como en las tesis de Marta, de Henry, Julio creo que no, Mirtia tampoco, y sí, Sandy tampoco, ¿no? Entonces, en el caso de ellos dos, por ejemplo, que la prueba ya se aplicó en otros contextos, es tomar ese modelo que se aplicó en otros contextos y ver si se replica en la muestra hondureña que ustedes contemplaron, ¿no? Y eso, bueno, aquí hay diferentes estructuras, vean, son diferentes estructuras complejas, ¿no? Lo que yo quiero mostrarles, como aquí, cada quien va a tener sus estructuras bien particulares, ¿no? Entonces, que ustedes vean, pues las diferentes estructuras. Vean, por ejemplo, esta estructura de acá, ¿no? Aquí tenemos 6 factores, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cada uno con una cantidad de ítems y todos correlacionados. O sea, el factor 1, vamos a suponer que este es el factor 1, se correlaciona con el 2, con el 3, con el 4, con el 5, con el 6, ¿no? Entonces, este es un modelo complejo, ¿no? Pero que se puede testar si su constructo o si su tema lo amerita, pues perfectamente. Bien, ok. Entonces, aquí sí voy a hacer un alto para irnos, para comenzar a entrar en la parte técnica como tal, ¿no? Vamos a comenzar con JASP, con software JASP, ¿no? Vamos a hacer algunas cosas también en Factor, pero vamos a irnos con el más genérico, no genérico, con el más amplio primero, ¿no?
Entonces, aquí les pregunto y quiero que me levanten así su manito, ¿no? O sea, eh, ¿quiénes ya tienen descargado Jazz en sus computadoras? Solo para tener claridad de eso, ¿no? ¿Solo René? Ok, René, Eduardo, Jonathan, Mirtia, Julio, Sandy, Henry, Henry Medina y Henry Turcios. No, no lo tengo. Ok. Buenos días, fíjese que yo lo tengo, se me instaló ya, pero me dice que tengo que reiniciar la computadora y no le he dado porque estamos en la reunión. No sé si reinicio ahorita para tenerlo ya listo. Em, y se podría, bueno, es que ahí si lo reinicia se va a desconectar, ¿verdad? Entonces, Sí, 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 por eso le digo. pues Henry, pues continuemos acá, ¿no? Pues hubiese sido importante que lo hubiese descargado antes, ¿no? Ahí solo como Sí, es feedback. que me mandaron el link bien tarde, fíjese. Ay, disculpe. Ok, entonces, bueno, para los que ya tienen instalado Jazz, ¿no? O sea, y Marta, usted me envió la base de datos solo para saber. Doctor, Marta se desconectó porque dice que se fue la energía, solo tiene WhatsApp para enviarlo, pero no le es posible, entonces. Ok, entonces vamos a trabajar con alguna base de datos del CITES. ¿Ah? Jonathan, Eduardo, René, ¿ustedes qué base de datos son las que vamos a experimentar acá? Doctor, buenos días. Las bases de datos que vamos a utilizar son una escala de intención de migración y una de escala de roles de género. Ok, entonces, eh, para la parte práctica, ¿no? O sea, porque yo quiero usar una base de datos de los que están acá, ¿me entienden? Yo no quiero usar una base de datos que sea tan desconectada con lo que están haciendo ustedes. Entonces, para efectos prácticos, René, y se lo digo así, con todos los cuidados éticos de que esa base de datos hay que hacerlas confidenciales, pues envíeme una de esas bases de datos, ¿no? O sea, para usarlo como prueba, quizás la de intención de migración que estaba comentando. Está bien, doctor, yo se la voy a llegar ahorita. Entonces, en JASP, y así para comentarles muy coloquialmente qué es JASP, ¿no? JASP es la alternativa gratuita de SPSS. Punto. O sea, están viendo aquí mi pantalla. Entonces, JASP hace lo mismo que hace SPSS, y yo creo, pues no lo mismo, hasta más de lo que hace SPSS, ¿no? Y es totalmente gratis. Yo no conozco en mis años de ser estudiante, de lo que es el pregrado, de los posgrados y como profesor, alguien que tenga la versión de paga de SPSS, ¿no? O sea, todo el mundo tiene esas versiones como craqueadas, ¿no? Eso pues ya es parte de, ¿no? Porque pues aquí tenemos tantos desafíos económicos que no podemos pensar en comprar esas licencias de paga, ¿no? Pero Jazz sí es una versión totalmente gratuita. Entonces, si están viendo mi pantalla y si lo desean, quizás un primer cambio que pueden hacer es cambiarle el idioma, ¿no? O sea, esto está en inglés, entonces se van aquí donde dice Show Main Menu, o sea, el mostrar el menú principal, aquí. Luego se van a la parte de preferencias. Posteriormente, donde dice interfaz, no, permítanme, avanzado. Mm, Interfaz, sí, perdón, interfaz, ¿no? A la parte de preferencias, interfaz, y luego aquí hay algo de cambiar el idioma. Entonces aquí está el camino, para que ustedes lo hagan, ¿no? En caso de que lo quieran cambiar, si lo quieren dejar en inglés o si lo quieren colocar en cualquier otro idioma que ustedes desean, ¿no? Pero el menú principal en preferencias, interfaz y lo cambian aquí a español, ¿no? Buscan español de España, creo que es el que va a salir. Yo aquí lo voy a cambiar para hacer el taller en la versión en español y ya se cambió a español. ¿Les resultó? Sí es importante que me estén dando un feedback, ¿verdad? O sea, que me levanten la manito, que me digan que sí, porque si no queda como que estoy hablando un poquito solo, ¿no? Entonces, eh, ¿les resultó a los que lo están haciendo? Sí. Ok, entonces veo que Julio ahí escuché un sí, listo, ¿no? Entonces esto es para cambiar el idioma. Entonces acá, solo aquí voy a dejar de compartir para guardar la base de datos que me enviaron, ¿no?
Doctor, solo un comentario ahí. También existe el PSPP, que es exactamente igual al SPSS y es totalmente gratuito. Excelente, ¿no? O sea, Y ese sí es idéntico, es como que lo copiaron a quererlo hacer igual, la misma interfaz y todo. Y hasta lo que hicieron fue cambiarle el nombre de las siglas. El otro es SPSS y el otro es PSPP. alternativas existen, ¿no? Y eh, en, en ese mar de alternativas lo importante es que, y así se lo digo, que ustedes conozcan un poquito de todo, ¿verdad? O sea, eh, todos esos software, todos esos los juntamos y caben en R. O sea, R es lo máximo, así, lo máximo, ¿no? Pero sé que no siempre uno va a hacer toda una sintaxis en R, ¿no? Hay ciertos análisis que uno lo necesita más prácticos, más inmediatos. Entonces ahí entran todas estas opciones. Sí, Julio, perfecto. Ahí. Si lo escribe aquí, sería importante ahí el nombre que nos dijo, ¿no? Entonces estoy descargando esta. Doctor, una consulta. En el Diga. marco de lo que usted acaba de explicar de todas otras estas alternativas para hacer los análisis, igual nosotros podríamos utilizar R y auxiliarnos de cualquiera otro de estos, o en una investigación tenemos que hacerlo puramente con uno, o solo lo detallamos, que estamos utilizando ambos. Esa es una excelente pregunta, fíjese, Mirtia. Y yo, bueno, yo lo he hecho y también he visto combinar, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, he hecho cosas bien de análisis factorial confirmatorio en R, pero estadística descriptiva o comparar grupos, sí los hago en un software más user-friendly, ¿no? O sea, más amistoso en cuanto a cómo usarlo. Lo importante, Mirtia, es que usted lo diga, ¿no? O sea, para los análisis se usó el software R para esto y esto y esto, y Jazz o Factor para esto y esto y esto, ¿me entiendes? O sea, lo importante Ajá. es que usted sea transparente en cómo lo hizo, pero que puede combinar, sí. O sea, es un sí Gracias, absoluto. Sí. gracias. Bien, entonces aquí ya tengo la base de datos que me envió René, ¿verdad? René fue quien me la envió, que creo que no tengo. Ya te lo mandé, Sí, doctor. listo. Entonces, le voy a volver a compartirlo. Jazz, antes de trasladar la base de... Jazz funciona con bases de datos que se trasladan, pero no en el formato típico de Excel, ¿no? Entonces, aquí es lo que les quiero comenzar a compartir, ¿no? Entonces, esta fue la base de datos que nos envió René. Si la están viendo, está en Excel, ¿no? Es un documento en Excel, normalito. Entonces, en archivo, vamos a archivo, guardar como, examinar. Aquí en el tipo de archivo le van a dar texto delimitado por tabulaciones, el que está ahí marcado, ¿no? Entonces, aquí, o sea, van a guardar este archivo en este formato, texto delimitado por tabulación. Ok, cuando lo guardan, vamos a guardarlo acá, el EIMX, así se llama, entonces ya, listo. Ya este archivo que guardaron en texto delimitado por tabulaciones es el que se puede abrir en Jazz, ¿no? Entonces, aquí me regreso a Jazz. Voy a compartir toda la pantalla para no estar quitando acá. Entonces me regreso a Jazz. Entonces aquí en Jazz, mostrar menú principal, abrir. Pues aquí lo voy a tener que buscar desde el ordenador. De nuevo, ¿no? Menú principal. Si ustedes quieren, ustedes ven mi explicación. Yo no sé cómo lo están haciendo ustedes allá en su lado, pero si quieren, siempre estén pendientes de mi explicación y luego siempre voy a dar un tiempo para que ustedes lo hagan, ¿no? Entonces, abrir, ordenador, buscar y pues lo buscan donde lo tienen ahí guardado. Yo aquí voy a buscar en mi mar de carpetas donde está guardado. Entonces, EIMX. Ya. Y aquí ya lo descargué, ¿no? Entonces, aquí ya está la base de datos que nos compartieron, ¿no? Fíjense, Jazz, que ese es un comentario que se me olvidó decirlo un poquito antes, en Jazz ustedes sí pueden trabajar con su base de datos total, o sea,
donde está la información sociodemográfica, donde está si es niño, niña, donde está la edad, toda la base de datos, toda, absolutamente todas, si son 200 variables, todas, ¿no? En la que me compartió René, aquí solo están los ítems, y está bien, ¿no? Pero aquí se puede hacer toda la base de datos. En Factor es que sí solo necesitamos y solo los ítems, ¿verdad? Pero en Jazz sí se puede hacer ese ajuste. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Y para los colegas del CITES, ¿no? Ustedes tienen información teórica sobre la estructura de esta prueba, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de una prueba que tiene ¿cuántos ítems? Veo que hay uno que se llama MI1, veo todos estos, Sí, son 20 ítems, doctor. son 20 ítems y teóricamente son ¿cuántos factores? O sea, teóricamente, esto hay que ver si funciona o no, ¿verdad? Son 4 factores, factor de intención, de actitud, normas subjetivas y percepción de control, Ujú. de la Y teoría de usted la tiene, acción planeada. perfecto. Y usted tiene entonces, pues, pues, cuáles son los ítems para cada factor, ¿no? Sí, Listo. Con eso, perfecto, estamos bien. En las opciones de Jazz, aquí aparecen un montón de análisis que se pueden hacer, ¿no? O sea, descriptivos, contrastes, ANOVA. Si no les aparecen todos estos que me están apareciendo a mí, cuando le dan más, aquí está para que salgan todos, ¿no? El que quiero que les salga reflejado es el de factor, que es este de acá, ¿no? O sea, búsquenlo, si no les sale ahí, porque con eso es el que vamos a trabajar, ¿no? Si quieren pueden marcar el de factor y el de fiabilidad. Si ustedes se fijan, aquí en la lista de todos los análisis que se pueden hacer, entonces aquí lo importante es que esté factor y fiabilidad, ¿no? Que es con ese que vamos a trabajar, con el de factor, ¿no? Entonces acá, en factor, cuando le doy clic, fíjense que pues vamos a comenzar con un confirmatorio acá, ¿no? ¿Cuándo se hace análisis factorial confirmatorio o exploratorio, ¿no? Cuando yo siempre, aunque sea contraintuitivo, a mí me gusta comenzar por lo menos a jugar con los datos desde el punto de vista confirmatorio, ¿no? ¿Por qué? Porque usted no construye una prueba viendo a ver lo que sale, ¿no? O sea, cuando usted construye una prueba, usted ya tiene teóricamente, así como en sí nos estaba comentando Jonathan ahorita, creo que es el que nos estaba diciendo, em, sobre que esta prueba son 20 ítems, 4 factores y tantos ítems para cada uno, ¿no? Entonces, de forma ahí pues para ver si eso se confirma, eso teórico, entonces a mí sí me gusta comenzar con el análisis confirmatorio. En el análisis confirmatorio, esto es lo que le va a salir, si ustedes se fijan, ¿no? Entonces, aquí aparece factor uno, ¿no? Como en lo que, en el instrumento que vamos a testar ahorita hay 4 factores, entonces aquí voy a anexar factor 2, factor 3 y factor 4, ¿no? ¿Hasta aquí me están acompañando? Sí, sí. Ujú. Factor uno, ¿cómo se llama? Estimados, CITES. intención, Intención. Ujú. Factor 2, actitud, ¿cuál? Actitud. actitud, sí, Actitud. Factor 3, norma subjetiva, vamos a reducirlo a normas. Y factor 4, percepción del control. percepción, control. Es solo para, ok. Entonces, si ustedes se fijan, yo aquí ya estoy modelando aquello, estoy modelando aquel esquemita que yo tengo, ¿no? Entonces ahora, aquí tengo en la parte izquierda, tengo todos los ítems, ¿verdad? Entonces yo voy a comenzar a meter pues, los ítems que corresponden a cada factor, ¿verdad? Los ítems de intención, ¿cuáles son? Jonathan. Los ítems son SMI, o sea, la I, los que tienen I del 1 al 6. René, perdón, yo pensé que estaba hablando con Jonathan. René, ¿verdad? Que me está... Ok, entonces, Los eh, primeros 5 son de intención. Sí. los primeros 5, ¿verdad? O sea, estos que marqué, ¿no? Sí. Ajá. Para actitud, Los siguientes 5. No, actitud, los otros, los de abajo, los que tienen A, sí, sí, tiene M, razón. I, sí. No, esto está bien intuitivo. Entonces, aquí las normas son estas, ¿verdad? Sí. Y percepción y control son estas, ¿verdad?
Listo, ¿verdad? Así. Así, doctor. Ok. Entonces, fíjense bien, ya para comenzar a ver, pues los datos que salen, ¿no? Que al final, solo permítanme ver algo acá. No, ya. Bien. Entonces, en la salida, o sea, ¿qué es lo que nos sale en la salida como tal, ¿no? Si ustedes se fijan que esta es otra bondad de este programa, ¿no? Estas tablitas ya están en formato APA. O sea, ya esto yo lo puedo copiar aquí. Yo me coloco, por ejemplo, acá, lo copio y lo voy a pegar en un documento de Word y ya esto está en formato APA, ¿no? Así las famosas líneas de APA que solo son esas líneas horizontales y todo eso, entonces esto está para copiar y pegar, ¿no? Solo que hay que saber qué es lo que se va a copiar y pegar, que no es todo, ¿no? O sea, eso es un punto clave, ¿no? Entonces, en el análisis factorial confirmatorio, y esto lo pueden escribir si quieren, porque no, para que lo tengamos como norte, pues lo primero es especificar el modelo, ¿no? O sea, lo que hicimos ahorita. Yo especifiqué que hay 4 factores, ¿sí? Y que dentro de cada factor están los ítems tal, tal y tal, ¿no? Eso se llama especificación del modelo. La segunda fase es evaluar el modelo, ¿no? Entonces, cuando yo evalúo el modelo, yo lo que tengo que ver es si estos 4 factores tienen un sentido si hacen sentido empírico, o sea, si realmente se forma una estructura como, pues como los dibujitos que estábamos viendo, ¿verdad? Entonces eso es evaluar el modelo. En la evaluación lo primero que yo veo son los índices de ajuste y luego veo algo que son las cargas factoriales, ¿no? Que ya las vamos a ver acá. Y una tercera fase es modificar el modelo, ¿no? En caso que sea necesario, ¿no? Solo permítanme un minutito pequeñito acá. Ya, solo estaba viendo un mensaje. Listo, entonces, eso, ¿no? Estamos hablando de especificar el modelo, la primera parte, que es esto, evaluar el modelo y modificar el modelo, ¿no? ¿En sintonía ahí? ¿Sí o no? Sí, Bien. Entonces, en esto de especificar el modelo, esto fue lo que hicimos, y aquí lo que quiero que miremos es salida adicional de resultados. Déjenme ver. Solo déjenme buscar una opción. No, bueno, aquí. Entonces vamos a comenzar con la parte de la evaluación, ¿verdad? Fíjense bien, aquí qué es lo primero que aparece. Aparece el nombre del factor en esta tablita que se llama estimaciones de parámetros. Esta tablita. Entonces aparece el nombre del factor, intención, actitud, norma, percepción de control. El indicador, que es el ítem, es eso, ¿no? Símbolo, este símbolo de acá es un símbolo que significa factor, ¿no? O sea, la carga factorial del ítem 1 para intención, del ítem 2 para intención, del ítem 3 para intención, del 5 al 6 para intención, ¿verdad? Luego, aquí viene esta parte de estimar, ¿no? Entonces, esto de estimar, esta es la carga factorial que tiene el ítem. O sea, por ejemplo, en el factor intención, están viendo acá, déjenme sacar un lapicito acá. Entonces, estamos con el factor intención. Tenemos este conjunto de ítems. Este conjunto de ítems acá. Entonces, la carga factorial para el factor intención del ítem 1 es 0.49, para el ítem 2 0.67, para el ítem 3 0.62, para el ítem 5 0.66 y para el ítem 6 0.68, ¿no? Un punto de corte usualmente utilizado para las cargas factoriales es de cuánto, y esto es para los psicómetros. ¿Cuánto es un punto de corte para decir que un ítem es bueno o malo? Para los mestrantes de acá, ¿no? 0.3. Hay otros autores que pueden decir 0.4, pero el 0.3 está bien. Entonces, el factor intención tiene buenas cargas factoriales, ¿no? O sea, todos los ítems que forman parte del factor intención
eh, están realmente representando ese factor como tal, ¿no? Entonces, este es un dato para reportar, ¿no? Cuando se tienen que escribir los análisis, una forma de sintetizar es, en el factor intención, las cargas factoriales oscilan y ustedes buscan el de menor valor hasta el de mayor valor, ¿verdad? Entonces, oscilan entre 0.493 hasta 0.688. Entonces, eso es una forma de reportar eso, ¿no? En función de esta tablita que ya nos está apareciendo aquí como resultado. Otra información que esta tabla nos da, esto del error típico, que esto se puede así reportar. Aquí nos da el tema de valor Z, que es que todo esto se coloca como en la misma regla, por así decirlo, y nos da la significancia, ¿no? Fíjense que un dato también que Jazz da, que es algo que en muchas, especialmente cuando se va a publicar, ¿no? Se exige es el tema de los intervalos de confianza, ¿no? Entonces, aunque la carga factorial acá, y aquí vuelvo a seleccionar, que entonces para el ítem 1 fue de 0.493, que fue este de acá, este 0.493 está ubicado en un intervalo de confianza de 0.433 hasta 0.554, ¿no? O sea, el intervalo de confianza es el margen en donde está ese valor, ¿no? Y esto también es importante que se reporte. Entonces, esta tablita, por ejemplo, que ya sintetiza de forma significativa todo el tema de las cargas factoriales, es importante, ¿no? Y aquí les lanzo una pregunta. De todos los ítems, y pues aquí ya viendo los ítems para actitud, para normas, para percepción de control, ¿cuáles son los ítems que no son tan buenos en esta evaluación? Teniendo como punto de corte, pues analizando esta columna y teniendo como punto de corte que los buenos, por así decirlo, o los que realmente están representando el factor, son aquellos de 0.4 para arriba, o de 0.3 para arriba, vamos a dejarlo. Pero ¿cuál es un ítem que no funciona para nada? Hay un ítem en norma subjetiva que es el que más se resalta, el número 4, Exacto, que no, tiene no un más. negativo. Y ustedes tienen, ¿qué dice este ítem? O sea, si ustedes tienen en sí el instrumento, porque me gustaría saber qué dice el ítem. Ahí a cualquiera de los compañeritos acá. Dice, No, al terminar la escuela, mi familia me apoya para quedarme a vivir en Honduras. Ajá. Y si quiere, léanos todos, pues Eduardo, el 1, el 2, 3, y 4 y 5 de ese factor, ¿no? O sea, pues para ver cómo difiere ese 4 del resto de factores. El 1 que Ok, dice. listo. El uno dice, mi familia piensa que se tienen mejores oportunidades de trabajar fuera de Honduras. El Ujú. 2, mis amigos piensan que tendría una mejor vida en otros países. El 3, conozco personas que me apoyarían si me quisiera ir del país. El 4, al terminar la escuela, mi familia me apoya para quedarme a vivir en Honduras. Y el 5, mis padres piensan que tendría una mejor vida en otro país. Ok. Entonces, vean, eh, es aquí donde viene aquello que les decía yo, o sea, que la psicometría es un número, ¿no? Pero hay que ver, bueno, ¿por qué el ítem 4 es disonante con el resto de los ítems, ¿no? Quizás eso no lo vamos a responder ahorita, porque esto hay que estudiar la prueba, todo eso, ¿no? Pero cuando estamos leyendo esos 5 ítems que nos está leyendo Eduardo, hay algo que pasa en el ítem 4 que se va por otro lado, ¿no? O sea, si ustedes se fijan, el ítem 1 de norma subjetiva, aquí la carga factorial es de 0.53, buena. El ítem 2, 0.44, buena. El ítem 3, 0.68, muy buena. El ítem 5, 0.58, ¿no? Pero ese ítem 4 está algo, puede ser en el contenido, puede ser también, que esto yo nunca lo descarto, si se tabuló bien en la base de datos, eso es una posibilidad también, ¿no? Hay que irnos también a esas cuestiones que son de error sistemático, ¿no? También, ¿no? Pero hay algo en el ítem 4 que no anda bien, ¿no? Entonces yo eso tengo que discutirlo, o sea, yo no solo tengo que decir el ítem 4 no funciona y no funciona porque el número me dice eso. No. Es ahí donde en el capítulo de discusión para los casos de las tesis o
en el apartado que tiene que ver con discusión para los artículos es que yo discuto, ¿no? El ítem 4 resultó con carga factorial baja y una potencial explicación de esto es eso y eso y eso y eso, ¿no? No sé Doc- si, Doctor, dígame, Julio, dígame. no, es que se pareciera que puntuar inverso, como está redactado a los otros. Los otros, me imagino que no lo conozco así. El que puntúa más alto es que piden que se vaya. Y en ese 4 el más alto es el que pide que se quede la persona. Entonces, para ponerlo en el mismo orden, está como inverso a los otros 4 del mismo tipo. Eduardo, si quiere comparta pantalla con los 5 ítems porque yo creo que ese puede ser un punto importante, ¿no? O Sí, sea, ¿por qué estamos? me parece correcto lo que dice Julio. Igual yo estaba viendo la redacción, casi todos hablan de irse del país y ese habla de apoyarlo para quedarse al estudiante. Entonces creo que por eso puede ser esa puntuación inversa que dice Julio. Aparte de eso, si se fija ese mismo ítem, la significancia está exageradamente elevada. Si pueden compartir pues la pantalla solo para ver así la lista de ítems, en caso que Ahorita. tengan chance, ¿no? Si no, no hay problema. Porque aunque es un taller de análisis de datos, o sea, yo siempre quiero meterles o sembrar ahí la espinita que los datos no son aislados de la teoría, ¿no? Eso es importante. Y yo creo que los comentarios que estaban haciendo Mirta y Julio son exageradamente pertinentes. Ok, vamos a ver. Solo si lo hace un poquito más grande, Eduardo, ahí. Vea que nosotros usamos anteojos, pero están bien chiquititos. Eso, ¿verdad? Entonces, y pues si le damos un zoom ahí, ok, entonces el 4 lo podemos marcar ahí en rojo o en algo, solo para ver, al terminar la escuela, mi familia me apoya para quedarme a vivir en Honduras. Y sí, si quiere, pues Mirta o Julio pueden comentar otra vez solo lo que estaban diciendo. Sí, mi aporte era de que está redactado a la inversa de los demás 4, de los otros 4, perdón, porque este ítem se supone que no estaría de acuerdo en emigrar o en migrar, y los otros 4 sí. Entonces me imagino que por la redacción pudo haber sido Máster, no considerado. ahí para apoyar también. O sea, los tres, aparte del rojo, están incitando a una migración, pero este que está en rojo, yo lo siento como que le está diciendo, ok, quédate. Pero si 4 están incitando a la migración, que incluso el último, mis padres. Sí, ok. Yo creo que ¿Me apoya? tenemos... Sí. Excelente, sí, ¿no? Entonces, ¿por qué hicimos este ejemplo con este caso, ¿no? O sea, entonces aquí ese ítem 4, por ejemplo, que la lógica está diferente, lo que están diciendo, ¿no? Insisto, y esto para cuando las aplicaciones se hacen en lápiz y papel y se trasladan después a un Excel, ¿no? Yo nunca descarto, nunca, la posibilidad de que también eh, pues pueden haber ciertos errores en la digitación, ¿no? O sea, eh, pues a mí siempre me gusta irme a esas cuestiones que son hasta básicas primero y después pues analizar si está bien digitado, entonces ver si en las respuestas realmente está pasando algo con el ítem 4, ¿no? Pero efectivamente, el ítem 4 se sale ahí de la consonancia de eso, ¿no? ¿Se tiene que reportar toda la escala con todos los ítems? Sí. O sea, cuando ustedes tengan, especialmente cuando se están construyendo instrumentos y eso, ¿no? Se reporta toda la tablita, se dicen estos ítems funcionan bien por esto y esto y esto, el ítem 4 no funciona bien y después
lo discutimos en sí a profundidad. Muchas gracias, Eduardo. Ahí, vamos a compartir otra vez por acá. Ok, entonces, esta tabla, carga de los factores, ya es información sustancial sobre lo que estábamos viendo justo ahorita, ¿no? Otra información importante, aquí me voy a ir a la covarianza de los factores, ¿no? Fíjense bien, esta tabla de acá. Covarianza de los factores es la correlación que tiene un factor con otro, ¿no? O sea, ver si la intención está correlacionada con actitud, si la intención está correlacionada con normas, con percepción de control. Es la correlación par por par, por así decirlo, ¿no? Entonces, según esto, la intención de abandono, creo que se llama, ¿no? Junto con la actitud de abandono, la correlación es de 0.849, ¿no? Esto en términos de una correlación, ¿cómo lo interpretamos? Alto, bajo. Y la significancia estadística es de menos de 0.05. Entonces, ¿cómo interpretamos esa correlación? Es una pregunta eh, de la clase Una de... correlación alta positiva. O sea, que exacto, justo lo que estaban comentando, ¿no? Tenemos una correlación alta positiva, o sea, en la medida que intención aumenta, también aumenta la actitud, ¿no? Y si ustedes se fijan, todas las correlaciones aquí son altas. Todas estas correlaciones son altas. Entonces aquí, esta es otra tablita importante, ¿no? O sea, estamos hablando aquí sobre la covarianza de los factores, o sea, cómo cada uno de estos factores está correlacionado entre sí. Esto de estimación es, si lo interpretamos como correlación, sería el R, por así decirlo, ¿no? El error típico, valor Z, P, y el intervalo de confianza, ¿no? O sea, esta correlación entre intención y actitud es de 0.849, pero ese 0.849 está ubicado en este rango, ¿no? Entre 0.69 y 1.008, ¿no? O sea, dentro de ese rango con 95% de confianza, o sea, estamos diciendo que el resultado es robusto en términos de la correlación en cuanto a ello, está este rango, ¿no? Entonces, esta es otra tablita para reportar, ¿no? Cuando tenemos instrumentos de más eh, de un factor, ¿no? O sea, porque si solo fuese un factor, no va a existir una tabla de covarianza, ¿no? Porque es solo un factor entre el mismo, ¿me entienden? Entonces, eso, esta es otra tablita para importante que se reporte, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí, estimados y estimadas? Todo claro por los momentos de mi parte. Ok. Julio, Mirtia, Está claro, Master. Sí. Andy. Bueno, por ejemplo, no dijo que estaba claro. Bien, ¿verdad? Doctor, solo le quería Está hacer una claro. pregunta que no lo quise interrumpir. En la estimación de los parámetros, en la tercera columna, donde se aparecen las lambdas, ¿usted dijo algo de qué significaba? El Ajá. símbolo lambda acá. Ajá. El símbolo lambda es el símbolo para carga factorial. Así Ajá, de sencillo. listo. Entonces, Sí. se interpreta así, ¿no? O sea, la carga factorial del ítem 1 para intención es de 0.493. O sea, pero el símbolo lambda es símbolo para carga factorial. Eso es. Ujú. Sí, no es. De hecho, se me había olvidado el nombre de lambda como tal, ¿no? O sea, ahí pues tuve un lapsus que se me fue, que el nombre era en sí lambda, No, ¿no? yo me perdí cuando se estaba hablando en eso y digo, no supe qué había dicho. Sí, ok. Gracias. Eh, y esto es para Henry. Esto para la pregunta que usted me colocó, Henry, sobre si su instrumento de discalculia tiene un factor ahí, un factor general, ¿no? Un factor que está arriba, ¿no? En las opciones de Jazz está esto que dice factor de segundo orden, ¿no? ¿Lo estamos viendo, no? Entonces aquí en el factor de segundo orden, yo puedo meter todas estas acá, o sea, intención. De hecho, con este instrumento también lo podemos hacer para ver si existe una variable latente que no vemos que explique estos 4 ítems, ¿verdad?
teóricamente, todos los instrumentos deberían de tener un factor de segundo orden. ¿Por qué? Porque el nombre de este instrumento, ¿cuál es? El que estamos viendo ahorita. ¿Escala de qué? De migración. escala de migración, ¿verdad? No, es Entonces, intención de migración. Intención de migración. escala de intención de migración, ¿verdad? Entonces, teóricamente, aquí debería haber un factor general que sea ese, intención de migración, pero ya más amplio, ¿no? Y dentro de ese factor general podrían haber esos factores específicos. Entonces, aquí vamos a meter los 4 específicos para esto, ¿no? Entonces, aquí va a procesar. Entonces, vean, sigue teniendo un buen ajuste, que eso es otro punto, ¿no? El ajuste del modelo acá se interpreta, o sea, si esto es significativo o no. Entonces aquí es menor de 0.05, se considera que el modelo tiene un buen ajuste, ¿no? Entonces aquí estoy viendo el ajuste, estoy viendo las estimaciones de los parámetros. Y fíjense bien acá, aquí ya me salen cargas factoriales de segunda orden. O sea, si esto lo tuviésemos que reportar de forma visual, sería algo así, ¿no? Vamos, ¿dónde rayamos acá? Vamos a ver acá. Tenemos un factor G, un factor general, y tenemos 4 factores específicos, ¿no? Aquí 4 factores específicos. Entonces aquí tenemos un factor que podría ser intención, otro de actitudes, otro de normas y otro de percepción y control, ¿no? Disculpen ahí la figura, pero se entiende que es un factor general con todo. Sí, Y sí. dentro de cada uno están los ítems, ¿no? Aquí hay 4 o 5 ítems, y aquí también van a haber otros ítems, y aquí van a haber otros ítems, y aquí también, ¿verdad? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que vemos acá? Este es el factor de segundo orden, ¿no? Aquí están los indicadores. En esta tablita, en la tablita anterior, los indicadores eran los ítems, ¿verdad? Ítem MI A4, MI A5, pero en esta segunda tablita, los indicadores se convierten en los factores específicos. Entonces, si ustedes se fijan aquí, el indicador es intención, actitud, normas y percepción de control. La estimación acá, aquí sí puede que no, lo ideal, y esto es importante, que las estimaciones estén entre 0 hasta 0.99. Así, 0 hasta 0.99, ¿no? ¿Qué significa cuando las estimaciones, o sea, las cargas factoriales, son arriba de 1, por ejemplo, ¿no? Que hay una redundancia. O sea, este instrumento también hay que testarlo de forma unidimensional, porque estamos viendo que son cargas demasiado altas, ¿no? Y tener cargas demasiado altas, y en este caso inclusive que se pasen de 1, indica redundancia. O sea, el factor general es lo mismo que los específicos. Entonces aquí, más bien posiblemente, hay un instrumento que sea unidimensional, ¿no? Pero eso, de nuevo, hay que testarlo con otro modelito, ¿me entienden? Entonces, este esquema de segunda orden no es tan adecuado, ¿no? Sería adecuado si estos valores fuesen ni tan bajos, o sea, de 0.4, que es el punto de corte que también consideramos arriba, hasta 0.9, por ejemplo, ¿no? En ese rango sí podemos decir que hay factores específicos ahí que están explicando ese conjunto de ítems y que hay un factor general que los explica de forma individualizada a ellos, pero sin caer en redundancia, ¿no? ¿Sí me voy a explicar con eso? Y si tienen dudas, consúltenos, ¿no? Este es el espacio también. Máster, me Sí, perdí ahí en esa explicación, en la sí, última. doctor, viendo lo que usted está explicando, entonces más o menos como lo que usted tiene diagramado ahí con el factor general sería lo de mi instrumento. Con, Usted tiene su base de datos, ¿verdad, Mirtia? sí, pero Y, no me atrevería a y- hacer ahorita porque sí quiero, y estoy haciendo las anotaciones de lo que usted está ok. explicando. Ujú, Sí, ujú. no me quiero salir de esto porque después me voy a perder cuando esté solita yo. Entonces quiero llevar las anotaciones. Pero lo que les recuerda que en la descripción de mis variables, usted concluimos pues que yo tenía 2 factores y los otros los tengo como subfactores. Entonces aquí es donde lo metería como factores de segundo orden. Sí,
Pero es que fíjese que ahí sí me gustaría ver una imagen, neta, porque si usted me pregunta ahorita, pues no recuerdo exactamente, ¿no? O sea, no recuerdo. Voy a buscarlo para compartir, pero ya se lo busco, ya lo busco. Doctor, Pues aquí volviendo a esta, a esta explicación, por lo que me está comentando Henry. Entonces, Henry, bueno, segundo orden es esto, ¿no? Que hay un factor general, que está en la imagen acá, y Ujú, hay 4 factores específicos, ¿no? ¿Hasta ahí correcto. estamos bien? Hasta ahí estamos bien. Entonces, en la tablita anterior, en la tablita que hicimos, donde estaban los ítems como tal, tenemos valores que oscilan entre 0 a 0,99, ¿no? O sea, Correcto. que Sí. vaya, aquí, por ejemplo, para percepción de control, pues las cargas factoriales son 0,33, 0,27, 0,35, 0,34, 0,36, ¿no? En la lógica de el factor Segundo de orden. segundo orden es exactamente lo mismo, solo que aquí, en lugar de tener a los ítems como los indicadores son estos de primero, sí, pues estos de primer orden, o sea, pues los 4 específicos. ¿Hasta Ah, ahí bien? hasta ahí bien. Ujú. Ahora, al momento de ver las cargas factoriales, lo que hay que ver, por ejemplo, es que sean cargas factoriales que no se pasen de 0,99 y que no sean tan bajas de 0,4 para abajo, ¿no? O sea, que oscilen entre 0,4 a 0,99, ¿no? ¿Y cuál es la lógica que oscilen en esos valores? Si se pasan, como por ejemplo actitud, que tiene 1,72, eh, normas, que tiene 3,51, y percepción de control, que tiene 1,38, es que este factor específico es prácticamente el mismo que el factor general. Entonces hay una redundancia, ¿me entiendes? O sea, Vienen a percepción de marcar control. lo mismo, ya siendo general como de segundo orden, marcan lo mismo. Sí, porque lo ideal es que tengamos factores claramente identificados, ¿no? Ok. Entonces, un modelo de segunda orden aquí, y la palabra es esa, o sea, sería redundante, ¿no? O sea, sería forzar una estructura factorial que no existe y que no es necesaria, ¿no? En estadística y en psicometría hay una característica que se llama la parsimonia, ¿no? ¿Qué es la parsimonia? El modelo más simple es el que se debe de seleccionar. Entonces, aquí no tiene ningún sentido pensar en un factor general y los 4 específicos porque están evaluando lo mismo, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, aquí posiblemente, y eso era lo que les decía antes, hay que testar un modelo que sea de un único factor inclusive, ¿no? O sea, cuando uno construye los instrumentos, uno quiere identificar estos 4 factores: intención, actitud, normas y percepción de control, ¿no? Pero hay que ver si un solo factor, si un solo, explica los 20 ítems. Y si Sí. ese un solo factor explica los 20 ítems, el nombre que le vamos a dar es intención de migración y funciona bien, las cargas factoriales, los ajustes, ese es el que se debería de De seleccionar, ¿me tomar. entiendes? En O este sea, caso es intención. 0,919. sí, pero recuerde que esta intención de acá es este específico acá. O Exacto. sea, Correcto. aquí tendríamos que borrar actitud, normas y percepción y meter aquí, en sí, estos nombres son ustedes quienes los colocan, ¿verdad? Yo aquí coloqué los nombres que los colegas nos estaban diciendo, ¿no? Pero Sí. aquí ustedes, pues ustedes son los especialistas en el constructo, ¿no? Entonces aquí son ustedes quienes tienen que colocar los nombres como tal, ¿no? Ujú. Entonces, al tener un solo factor, eliminamos estos y metemos acá todos, o sea, los 20, de hecho lo podemos hacer, solo que vamos a crear otro. Ah, bueno. Entonces, doctor, díganme, no ¿quién sé me si le dijo? ayudaría, al análisis de este comentario. El modelo teórico tiene esa estructura que es como, estamos midiendo intención, pero para intención hay ítems, hay 5 ítems. Y la intención también se mide por los otros 3 factores, que son actitud, norma subjetiva y percepción de control. Como que esos 3 apuntan a la intención y la intención, por otro lado, está apuntando, o sea, es como una convergencia, podría decirse.
entre los datos que nos da los tres factores y los datos que nos da la mera intención. Ok. Sí, pues lo que están comentando aquí, lo que está comentando René es importante, ¿no? O sea, de que todo esto debe partir de un modelo teórico, ¿entiendes? O sea, estos análisis deben ser sí por sí teóricamente dirigidos. O sea, un analista de datos de las ciencias sociales que no tenga una teoría detrás es todo menos un analista de datos de las ciencias sociales, ¿no? Eh, entonces ahí lo que está comentando René, ¿no? O sea, que aquí quizás por tiempo no nos vamos a ir a testar todos los modelos, pero vean, por ejemplo acá, yo coloqué factor uno, vamos a llamarle intención general, no sé, una cosa así, ¿no? Intención general. Entonces aquí metí todos los ítems en un solo factor, todos los ítems. Entonces, estas son las cargas factoriales. Entonces, si ustedes se fijan, está el factor intención general y están los 20 ítems, literalmente los 20 ítems, ¿verdad? Este 4 sigue teniendo problemas, o sea, este es un ítem que se debería eliminar, ¿no? En futuros análisis. Ustedes se fijan aquí, la carga factorial es de 0.005, es decir, no aporta nada, absolutamente nada al instrumento, ¿no? El ítem 4, ¿no? Otro ítem que aquí ya aparece como bajito cuando tenemos el factor general como tal, es este, ¿no? El MIA4. Aparece con una carga factorial de 0.183, ¿no? Hay que leer y hay que ver por qué, ¿no? Em, para escritura de artículos, por ejemplo, y en tesis se debería de reportar el análisis inicial. ¿Se acuerda, Mirta, que usted me hizo una pregunta, algo así, la semana pasada, creo que fue, de cuando comienza a hacer esas modificaciones del instrumento, ¿no? O sea, usted fue quien me la hizo, ¿verdad, Mirta? Sí, Mirta. Ajá. sí, le escucho. Entonces, y lo que le comentaba yo, ¿no? O sea, su primer punto en reporte de resultados debe ser lo que ustedes dijeron que iban a hacer, ¿no? O sea, si usted dijo que iba a testar el modelo aquel complejo de dos factores, factores abajo y todo eso, usted reporte eso, reporte, así tal cual, en bruto, por así decirlo, ¿no? Luego, reporta un modelo modificado, ¿no? Entonces, usted dice, ¿no? Considerando los resultados del modelo inicial, se retestó el modelo haciendo estos y estos ajustes, ¿no? Y vuelve a reportar el nuevo modelo. ¿Entiendes? Eso en tesis está sensacional, ¿no? O sea, porque ahí no tienen un límite de espacio ustedes, ¿no? O sea, ustedes ahí pueden escribir, 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 ¿no? E inclusive yo considero que así lo deberían de hacer, ¿no? O sea, testar el modelo inicial y posteriormente ya esos específicos, ¿no? O sea, ya esas con las características un poquito más particulares, ¿no? Sí. Y en el caso de un artículo, por ejemplo, se reporta el modelo inicial, pero textualmente, sin volver a colocar todas las tablas otra vez, porque como en un artículo son 20 páginas, desde el título hasta las referencias, o 25 en algunos casos, quizás hasta 30, pero muy máximo. Entonces ahí hay que tener como estrategias de síntesis, ¿no? Pero lo importante es eso, o sea, ser transparente en lo que se está reportando, ¿entiendes? ¿No? Una vez piensa que si no encuentra resultados significativos, por ejemplo acá, el, nue- el, el que el ítem MINS4 no funcione, eso para mí no está mal, o sea, eso es una evidencia. Y en investigación científica, pues uno no debe conducir investigaciones y forzar que los resultados corroboren lo que yo quiero que sea, ¿me entienden? ¿No? O sea, aquí ya me dije, el ítem 4 no es bueno. Entonces ese, vamos a irnos divorciando de él en futuros análisis, ¿me entienden? ¿No? Y eso es una práctica éticamente correcta también, ¿no? En términos de reporte de resultados como tal. Con todo dolor que no nos afecte el efecto IKEA. Sí, porque yo sé que pues hay esfuerzo, hay Sí. en construir ítems, ¿no? Entonces cuando sale que no funcionan, pues eso es. Ok. Eso Doctor, decíamos acá. consulta. Dígame, dígame. No sé si me estoy adelantando a ello, pero en este caso, por ejemplo, de que uno se parte de un modelo teórico que tiene cierta estructura, pero en este caso, por ejemplo, que acaba de usted realizar, cuando se da que mi evidencia
no reporta mi modelo teórico que yo estoy utilizando, ¿seguiríamos con ese modelo teórico o qué pasa con ese modelo teórico al cambiar la evidencia que yo tengo? Ujú. Eso es una muy buena pregunta, ¿no? Cuando ustedes estén haciendo, por ejemplo, esos modelos nuevos, ¿vale? Esos Frankenstein, ¿no? Que surgen ya cuando ya dije, no, esto no funciona. Entonces acá, en la medida de lo posible, o sea, si el instrumento fue bien construido, si las etapas anteriores fueron, sí debe haber un elemento teórico, ¿no? Y si lo que ustedes están encontrando es totalmente nuevo, o sea, si es algo inédito, eso es algo para discutirlo. En ese caso, Eduardo, o sea, ustedes dicen, bueno, el modelo que resultó con mejor ajuste, con mejores cargas factoriales, fue el modelo que se configuró así, así o así, ¿no? Una hipótesis que sustenta este modelo es esto y esto y esto. Sin embargo, dado que esta es una evidencia inicial, estudios futuros deberían de profundizar si esto se sustenta teóricamente. Y ahí ustedes resuelven, ¿verdad? O sea, ustedes no tienen, eh, eh, ustedes le dejan la puerta abierta a otros pesquisadores, a otros investigadores, para que, bueno, corroboren o refuten lo que usted encontró, ¿verdad? Lo pueden refutar y pueden decir, lo que esa gente hizo no es así, y es así, ¿no? Pero también lo tienen que refutar con evidencia, ¿me entiendes? Y así es que el conocimiento científico funciona, ¿no? O sea, eh, con con esos nuevos descubrimientos, por ejemplo, que inclusive pueden haber, ¿no? Pero sí es importante que ustedes hipoteticen alguna explicación de por qué encontraron eso en la discusión, ¿verdad? Esa esas hipótesis que tienen que hacer, no necesariamente ustedes tienen que volver a hacer un marco teórico, no, ustedes solamente le dejan la puerta abierta, en el caso de los tesistas acá, en el caso así de los muestrantes, a la siguiente promoción, ¿no? O sea, ustedes digan, yo construí este instrumento, yo hice la validez de contenido, hice algunas evidencias iniciales sobre la validez estructural, pero eso no está cerrado. O sea, hay estudios que se deben de seguir haciendo con más muestra. El tema de la muestra aquí es clave, porque en muchos casos, en este instrumento, ¿cuánto es la muestra, estimados? En este que estamos viendo, el de intención de 257. 257, ¿no? Bueno, es una muestra bien para 20 ítems, sí. Pero puede ser en otros instrumentos, o inclusive acá, ¿no? Porque pues también hay que ver cómo se hizo el muestreo y todo eso, ¿no? Que el problema no sea del ítem, el problema sea de la muestra, ¿entienden? ¿No? Entonces, todas esas preguntas, todas esas limitaciones que todo estudio tiene, usted debe de decirlas. O sea, no hay estudio perfecto, no lo hay. Pero en esas imperfecciones del estudio, el mismo investigador debe de señalarlo, ¿no? Y eso donde se señala al final, en el apartadito que es limitaciones y estudios futuros, ¿no? Ustedes digan, la muestra de 257, no sé si fue representativa o no. Si no fue representativa, pues hay que apuntarlo como limitación, ¿va? Eh, que estos resultados se deben de testar en muestras representativas, o una limitación de este estudio es que la muestra fue no probabilística y todo eso, pero eso es, hay que decirlo, o sea, el investigador debe de autocriticarse, ¿me entiendes? ¿No? Y eso es valioso también en la parte final, ¿no? En la parte final. Ustedes tienen que vender su investigación como lo máximo, en introducción, en el método, en los resultados, pero esas cosas que no fueron como las esperábamos, sí se deben de apuntar en esa sección final que tiene que ver con la discusión. Así, algo así sería. Bien, Listo, fíjense, gracias. son las 10:11, ¿no? Aquí, y pues para seguir con el esquema de jazz, ¿no? Pues lo que hicimos ahorita fue un análisis factorial confirmatorio. ¿Y cuál es la lógica para que ustedes testen, por ejemplo, si este instrumento confirma su postulado teórico, ¿no? O sea, lo que ustedes hipotetizaron, ¿no? Pero Factor aquí también da, pues aquí da tres, ¿no? Da análisis de componentes principales, análisis factorial exploratorio y análisis factorial confirmatorio, ¿no?
En ciencias sociales, o sea, en psicología, en educación, a los colegas que son de educación, yo el que menos recomiendo es este de análisis de componentes principales, ¿no? Porque aquí la lógica es diferente. En el análisis factorial, y aquí yo creo que sí voy a regresar a la presentación, solo para que entendamos por qué la lógica es diferente. Entonces, en el análisis factorial, si ustedes se fijan, la variable latente, o sea, inteligencia verbal, explica los ítems, ¿verdad? O sea, es la variable latente lo que explica, ¿sí? Aquí la inteligencia de desempeño, o sea, esto tiene que ver con cuestiones así, con velocidad de procesamiento, cosas así, explica los ítems, ¿no? O sea, que la flecha va hacia el ítem, ¿se fijan, no? En el análisis de componentes principales es al contrario, ¿no? O sea, es los ítems explican la variable latente. Eso es algo eh, que puede ser al inicio complicado de entender, pero es importante de entender. Entonces, por ejemplo, en componentes principales yo tengo un ítem que es ingreso económico. Tengo otro ítem que es escolaridad. Y tengo otro ítem que es el valor de mi casa, ¿sí? Entonces tengo otra variable que es nivel socioeconómico, ¿no? Aquí, estos de acá son los que van a explicar la variable, ¿no? La latente. Porque la lógica es otra, ¿no? O sea, aquí, ustedes se fijan, entonces aquí lo que yo gano, lo que yo estudié y el valor de mi casa van a explicar mi nivel socioeconómico. Entonces acá los ítems, la flecha va hacia la variable latente, ¿no? Esto se llama un modelo reflexivo, ¿no? Y aquí, que la variable latente es la que explica los ítems, o sea, que la línea es diferente, que esto ocurre en psicología, en muchas de nuestras variables, desde la óptica del análisis factorial, ¿no? Porque también hay otros análisis, el análisis de redes, que la concepción es diferente, pero en la lógica de análisis factorial, la variable latente, eso que no vemos, es lo que va a explicar el ítem. Y en componentes principales, estas cuestiones observables, que se usan más, por ejemplo, en las ciencias económicas, en algunas cosas de ciencias médicas, ya más biológicas como tal, sí la lógica es diferente, ¿no? Entonces, ¿por qué siempre, volviendo a Jazz, haciendo esta explicación, ¿no? Siempre vamos a utilizar análisis factorial confirmatorio o análisis factorial exploratorio, ¿no? Y ¿están viendo Jazz? Solo para saber si en todas las ventanas están viendo la que... Sí, doctor. Sí, sí. Ok. Entonces, bueno, acuérdense, ¿verdad? Análisis factorial exploratorio o confirmatorio. Si ustedes están construyendo un instrumento desde cero, pero desde el punto, o sea, desde que no había ni siquiera una palabra creada de ese instrumento, pues sí, lo ideal es comenzar con análisis factorial exploratorio, ¿no? Entonces aquí también es sencillo en el sentido de, en el exploratorio yo voy a meter todos los ítems aquí, ¿no? Entonces voy a colocar los 20 ítems. Déjenme ver acá. Por alguna razón no me está apareciendo esta opción para trasladar acá. Solo déjenme... No sé si en los software de ustedes esta opción les aparece habilitada. Doctor, Dígame. a mí me pasó lo mismo, pero bueno, lo corregí, no sé si estaba bien. Le cambié el tipo de dato. Puede ser, puede No me ser. dejaba pasarlos por el tipo de dato que me lo detectó. Esa es una explicación, Julio, porque aquí, si ustedes se fijan, en Jazz, en este caso, por ejemplo, está interpretando que MI1I es una variable ordinal, ¿no? Si ustedes se fijan, está
está eh, como el gráfico de barras ahí, ¿no? O sea, y aquí le está pidiendo que sea una variable escalar. Entonces, ¿eso cómo lo cambió, Julio? Me fui a los datos. Desde Y acá. bueno, ahí sí, le da clic ahí. No, pero le da otra vez clic, ahí le sale un menú sobre el icono, la imagen exactamente, sobre las barras. No, más al ladito. Es que es bien raro. Este, no, en el nombre donde está el gráfico le da clic una vez y después le da otra vez clic, pero no seguido, un poquito separado. Ah, no sé cómo explicarle. Tal vez si me deja compartir, le pueda. Sí, porque yo sí creo que en esta parte es algo que los datos no los está interpretando como, es una escala Likert, Mm, ¿cierto? Solo Sí, para es los una dueños escala del Likert. instrumento. Es una escala Likert, ¿verdad? Sí, doctor. Sí. Sí, efectivamente. aquí Una escala Likert. se me volvió loco un poco esto. Entonces le doy clic aquí y ahí me sale lo cambio de escala, ordinal o nominal. Entonces les puse escala. Pero es Ah, como en el mero. sí, sí, entonces, Entonces a veces si la da muy rápido, le abre las otras. entonces vamos a aprovechar su base de datos, Julio, ahí ya para Ah, sacarle ok. provecho a que lo esté compartiendo. Entonces, vean, en este caso, en el análisis factorial exploratorio, ¿no? O sea, lo que vamos a hacer es exploratorio. Aquí, aunque sea exploratorio, uno siempre va a explorar, pero más o menos con la intención de encontrar algo, ¿no? O sea, el exploratorio no es tanto que yo voy a tirar todos los datos y a ver lo que sale, ¿no? Eso se puede hacer, sí, pero también hay algunas otras estrategias, ¿no? Entonces acá, en el caso de Julio, solo si nos comenta Julio su instrumento y qué es lo que vamos a testar, o sea, solo para que todos estemos en sintonía, ¿no? Ah, ok, esta es una prueba que se utiliza en la Universidad Pedagógica para hacer cambios de carreras. Entonces, está conformada por una serie de subpruebas que la que tengo cargada es la parte del análisis del discernimiento verbal. Entonces, todos los ítems apuntan solo al discernimiento verbal. Ok. Entonces, pues lo que está comentando Julio, ¿no? Entonces, él todos los ítems de discernimiento verbal los va a meter ahí en el paquete, ¿no? O sea, y pues algo, Julio. Entonces, desde B, eh, todos Del los uno hasta ítems, ajá, exactamente. Entonces los va a meter ahí en variables, ¿no? Fíjense bien. Entonces ahí vamos a checar algunas cosas, ¿no? En donde dice en la parte izquierda, que dice el número de factores basados en el análisis paralelo, es una forma exploratoria pues, de determinar cuántos son los factores que forman parte de mi instrumento. Entonces hay diferentes formas de hacer eso. Con el análisis paralelo o la otra opción que aparece ahí es con el autovalor, ¿no? Yo lo que sugiero es que con análisis paralelo, ¿no? El análisis paralelo es una técnica robusta, o sea, que le va a decir, es como que usted le diga, bueno, yo tengo estos 20 ítems, se los estoy enviando a usted. Yo quiero que usted me diga cuántos factores hay ahí, ¿no? Y la técnica para usar eso se puede hacer con análisis paralelo o con autovalores, ¿no? Entonces yo sugiero que siempre lo dejemos con análisis paralelo porque es una técnica un poquito más contemporánea. Eso es una primera observación. Luego ahí, como aquí está explorando, aquí ya no es tanto que uno le dice, estos 4 factores son de aquí, estos 4 son de allá, entonces esto sí puede que demore un poquito más, ¿no? Como lo estamos viendo justo ahorita, ¿no? O sea, está cargando ahí eso. Cuando, pero estamos cargando el exploratorio, Julio, solo para, El exploratorio. Bueno, como si quiere, tengo cierre la de, ajá, solo, ahí está. sí, bueno, esto es una cuestión ahí que puede demorar en algún momento, ¿no? Lo- En la salida que nos salga, lo primerito que vamos a ver es cuántos factores nos va a recomendar el programa, ¿no? Eso es algo que yo creo que iba a tener que iniciar de nuevo, fíjese, Julio, porque me parece, bueno, ahí no, ya 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 empezó. está cargando. Ujú. Entonces vamos a esperar que termine de cargar. Listo, ¿no? Entonces ahí, vean,
teóricamente, Julio nos dice que esta prueba está conformada por ¿cuántos factores, Julio? Por un factor, ¿va? Un factor. Eso es lo que teóricamente Julio tiene, ¿no? Pero si ustedes se fijan en la salida ahí, ¿cuántos factores salen? 5. 5, ¿no? O sea, esto no es tan de un solo factor, ¿no? Entonces aquí les está diciendo, por ejemplo, que el factor 1 está conformado en este análisis exploratorio por el ítem DB44, DB43, DB48, DB47, DB48 es que viene, ¿no? 42. 42, 49, 45, 40 y 50. Ujú. Entonces, Julio tiene que ver cuál es el elemento en común en en el factor 1, el que hace que esos ítems coincidan, ¿no? Pues a lo mejor hay algo, Julio, que hace que coincidan. Puede ser que sean, como usted nos comentó la vez pasada, los más difíciles, los más fáciles, o que sean, no sé yo, algo que hace que tengan algo en común como tal, ¿no? El ítem DB40 carga tanto para el factor 1 como para el factor 2. Entonces, en análisis exploratorio, cuando un ítem carga en dos factores, no es un buen ítem tampoco, ¿no? O sea, porque el ítem solo debería cargar en un solo factor, ¿no? Para el factor 2, si ustedes se fijan, está todo este bloque ahí, el 36, el 34, el 37, el 38, el 39, el 33, el 32, 35 y 31, ¿no? También debe haber un elemento en común ahí. Que no sé, Julio, si usted tiene alguna hipótesis sobre cuál puede ser el elemento en común ahí. Bueno, como miro que están un poco agrupados en el orden que aparecen en la prueba, puede ser que sea la dificultad de los ítems, que según van avanzando son más, en teoría deberían ser más difíciles, o porque es por tiempo, es más difícil que lleguen a ellos y lo responden de otra forma. Ok, entonces, eso que está comentando Julio, por ejemplo, se debería, vaya, ¿cómo reportar estos análisis, no? El análisis factorial confirmatorio, ustedes reportan inclusive esa tablita de ahí, ¿no? Entonces, se puede reportar esa tablita de ahí y en la parte textual, porque como aquí tiene que haber un texto, ¿no? Entonces, ustedes dicen justo eso, ¿no? El factor 1 está conformado por los ítems tal, tal y tales, ¿sí? Y eh, el elemento en común que hace que los ítems se agrupen en este factor posiblemente es tal cosa, ¿me entienden? ¿No? Entonces es ahí donde entran ya más esas interpretaciones como tal. Lo mismo para el factor 2, para el factor 3, 4 y 5, ¿no? Siga bajando, Julio, por favor. Siga bajando. Después de la tabla. Exacto. Ahí, justo ahí. Entonces vean. Pues ahí dice característica de los factores, ¿no? ¿Qué información nos da esa tabla? Esa tabla nos dice cuál es el factor más fuerte, cuál es el factor más importante, ¿no? Entonces, de forma predeterminada, siempre o casi siempre, el factor 1 va a ser el que tiene autovalores más altos, ¿no? O sea, en términos de importancia, el factor 1 es el más importante, luego el 2, 3, 4 y 5, ¿no? Eso es lo que nos dice esa parte de factor y autovalores. Luego hay dos opciones que dicen solución no rotada y solución rotada, ¿no? Como esta es una prueba que teóricamente está, perdón, que en los análisis nos está diciendo que son 5 factores, entonces, cuando tenemos más de un factor, siempre vamos a estar viendo el tema de las soluciones rotadas. Cuando tenemos menos así cuando tenemos un factor, siempre vamos a estar viendo la solución no rotada. Entonces, más de un factor, solución rotada, ¿no? Que es lo que está en la parte más derecha. Si lo movemos, Julio, porfa, ahí, solución rotada, ¿no? Y si solo hubiese un factor, solución no rotada, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo eso en sí, esta información, ¿no? Si ustedes se fijan ahí, hay algo, y aquí voy a sacar el lapicito, hay algo que dice suma de cargas al cuadrado, proporción de varianza y acumulativo, ¿no? Entonces,
En términos de la explicación de todos los ítems, pues la que nos interesa es esta básicamente, ¿no? El acumulativo. Entonces, fíjense bien. El ítem 1, perdón, el factor 1 va a explicar 0.12 de la varianza de todos los ítems. O sea que hay un montón de varianza que no es explicada, ¿no? O sea, si estamos hablando que el factor 1 explica el 12%, por así decirlo, entonces hay un 88% que queda como en el aire, o sea, que es ruido, por así decirlo, ¿no? El factor 1 y el 2, cuando están juntitos, explican el 23% de eso. O sea, ya se va aumentando, ¿no? El factor 1, 2 y 3 explican el 31.9%. El factor 4 explica el 39.9%, ¿no? Y el factor 1, 2, 3, 4 y 5 explica el 43.6%, ¿no? ¿Cómo ustedes saben si eso es bueno o es malo? La literatura dice que los factores por lo menos deberían de explicar por lo menos, o sea, así como pasar bien en el límite, ¿no? El 50%, ¿no? Entonces, esta es una prueba, Julio, y yo creo que ya esa es una conclusión a la que constantemente en sí hemos llegado. Es una prueba que necesita varios ajustes, ¿no? Esos ajustes usted no los va a hacer, Julio, no. Usted simplemente está reportando, ¿no? O sea que, pues la subescala que se llama, ¿cómo, Julio? Discernimiento Eh, verbal, ¿no? sí, si quieren, Los, esta es la prueba, ¿no? ujú. Entonces, los ítems de la escala de discernimiento verbal, y hasta para que lo tenga en cuenta, Julio, que los ítems de la escala de discernimiento verbal en los análisis psicométricos se dividen en 5 factores, ¿no? Según el análisis factorial exploratorio. Y esos 5 factores explican 43% de la varianza de los ítems. Es decir, que hay un 57% que no se explica, o sea, que queda como en el aire, ¿no? Entonces ahí es una oportunidad de mejora para esta prueba. No sé si Sí, me di a explicar con eso, Julio. sí, sí. O sea, su Yo- prueba y sus resultados, pues no es para decir esta prueba es lo máximo, ¿no? O sea, no, estamos con evidencia, porque aquí no es lo que Julio está diciendo, no es lo que los análisis están diciendo. Aquí hay una oportunidad de mejora en las características psicométricas de esta prueba, ¿no? ¿En sintonía, Julio? sí, sí. Mira, mira, doctor, aquí está la mira en la prueba. Ujú. Está el discernimiento verbal, tiene que como elegir las palabras que signifiquen, como sean sinónimos, algo así. Aquí están los ítems. Entonces, como según va avanzando, van cambiando, se hacen más complicadas, me imagino, las palabras y aquí está el de matemáticas. Igual, como le digo, todos son similares, entonces esperaría que todos fueran un solo factor. No es que son diferentes tipos de. Y las de matemáticas que lo que va Ujú. subiendo es la dificultad. Fíjense que en su caso, y o sea, pues el ejemplo que hicimos de la escala de intención de migración, sí comenzamos con el confirmatorio, ¿no? Pero en su caso, por ejemplo, yo sí creo que el exploratorio aquí sí por sí tiene que ir, ¿no? Porque esta prueba cuando se diseñó, o sea, esta prueba nunca se diseñó con un estudio psicométrico que la respaldara, ¿verdad? Y eso es un hecho, ¿verdad? O sí. Hicieron, bueno, fueron unos psicólogos españoles que vinieron, hicieron una prueba de piloto a nivel, pero en físico, lo hicieron en físico, en los diferentes centros, y no sé si afectará el que la hicieron en físico, pero después la implementación es virtual, es a través de herramientas, porque ellos hicieron toda la prueba, las mediciones, todos los procesos para la validación de la prueba, y es la que entregaron. Ok. Entonces ahí, pues quizás las evidencias que usted está colocando es que, eh, pues esto que están llamando ellos de discernimiento verbal, según el exploratorio, y yo sé que usted también tiene algunos análisis en R, ¿no? O sea, Sí, yo sé que usted ya ha hecho cosas en R, que lo que tiene que ver es, y así se lo digo, ¿no? ¿Cuál es más sintetizada para reportar, ¿no? Porque en R a veces el problema, en muchos trabajos que lo están usando,
es que comienzan a reportar un montón de cosas y un montón de gráficos y un montón y eso no se vuelve tan entendible, ¿no? Pero, por ejemplo, colocar una sola tablita con las cargas factoriales como la que estábamos viendo en Jazz. En R, por ejemplo, sabe que puede ser interesante en su caso, ¿no? Esto ya es algo para Julio, puntualmente, ¿no? Eh, aquel gráfico exploratorio que es como un análisis de redes, Sí, ese ya puede sé ser cuál. importante, ¿no? Ujú. El Porque EGA. el EGA, porque ahí sí yo creo que es importante el mostrar visualmente cómo se pueden agrupar los ítems para esto, en este caso la escala de lo que es el discernimiento verbal, ¿no? Entonces, el mostrar el EGA, pero también colocar la tabla, ¿me entiendes? O sea, porque la tabla sí es más entendible, ¿no? O sea, en el sentido que esté el número puntualmente, ¿no? En el EGA, pues uno solo ve como la red, ¿no? O sea, en dónde están las agrupaciones, pero en este caso sí sugeriría que también coloque una tabla en cuanto a ello. Muy bien. Listo, entonces, si quiere, deje de compartir. Y vean, bueno, aquí volviendo a Jazz de este lado, bueno, consultas antes de pasar aquí a Jazz. Consultas, ¿no? Yo en el correo que les envié, pues en el correo que les envié el día de ayer para decir que instalaran Jazz, existe un manual que es publicado por el mismo grupo de investigadores que desarrollaron Jazz sobre cómo usarlo, ¿no? Entonces yo ese manual se lo voy a compartir en el mismo hilo en sí de correo, ¿no? Entonces, para los que no están en ese hilo, ahí yo creo que le escribí a Eduardo y Jonathan, ¿no? Pero René no está, Henry, Turcios no está, entonces ahí también para que se los compartan a sus colegas, ¿no? Eso, ¿no? Jazz no solo es para factor y no solo es para análisis factorial, que eso es algo clave, ¿no? O sea, Jazz es un software que ustedes pueden hacer diferentes tipos de análisis, ¿no? O sea, y aquí solo de forma exploratoria, porque de hecho la base que me pasaron ahorita solo está con los ítems, pero aquí, por ejemplo, si ustedes se fijan, en todas estas opciones aquí hay algo de descriptivo, ¿verdad? Entonces, en descriptivos, esto es estadística descriptiva pura y directa, ¿no? Entonces, vamos a ver, el ítem, vamos a marcar el ítem 1. Entonces, el ítem 1, por ejemplo, aquí anota la estadística descriptiva, ¿no? 257 respuestas, es lo que tenemos. Ausente 0, la media de ese ítem es de 3.486, la desviación estándar es de 1.5, el valor mínimo es de 1 y el máximo es de 5, ¿no? Que eso tiene sentido, ¿no? Porque como es una escala Likert, eh, el número más pequeño, por así decirlo, es 1 y el número más amplio es 5, ¿no? Entonces aquí esto para generar estadística descriptiva es súper, eh, pues interesante, ¿no? Si ustedes se fijan aquí, esta tabla nos aparece en forma horizontal. Entonces yo esto lo puedo convertir en vertical, aquí en donde dice esto de transponer la tabla de descriptivo, ¿no? Y ya tengo una tablita mucho más ordenada y hasta visualmente, o sea, ya en formato APA, insisto con eso, ¿no? Donde están los ítems, los valores válidos, los valores ausentes. Como esto se repite, cuando ustedes lo editen en Word, ustedes inclusive lo pueden eliminar, ¿no? Porque aquí no tiene sentido estar diciendo 257, 257, o sea, pues ya se sabe que la muestra es 257, ¿no? La media de cada ítem, ¿sí? La desviación típica de cada ítem, el valor mínimo y el valor máximo. Entonces, esta es información descriptiva que también se puede, pues, reportar, ¿no? Y yo siempre incentivo a que la información descriptiva también se reporte, ¿no? O sea, que una vez se va, especialmente en las tesis, para los de tesis, ¿no? Pues uno se va a los análisis más técnicos y está bien, eso está bien, pero no hay que obviar esto descriptivo, ¿no? O sea, lo primero que uno espera ver al tener ítems es ver los análisis descriptivos de esto, o sea, punto. Entonces, esta es una tablita que puede colaborar para tal propósito, ¿no?
Listo, estimados. Entonces, ven, son las 10:36. Yo creo que vamos a hacer un receso. Factor, pues igual, vamos a verlo así de forma general, con esta misma base de datos que tengo yo. eh, Vamos a hacer también un par de ejercicios. Bueno, un ejercicio con Factor, ahí no es un par, es un ejercicio con Factor, para que ustedes también vean cómo funciona Factor, ¿no? Que Factor es un software para análisis factorial, como les decía antes, ¿no? Entonces, para que entendamos un poquito cuál es la lógica, ¿no? Entonces, son las 10:37. Vamos a tener un breve receso ahí de 10 minutos. O sea, vamos a volver a las 10:47 y de 10:47 hasta como a las 11:30, pues